Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso, una conversación con tres compañeros en los que vamos a hablar de la actualidad de España, pero no solo nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a tratar de profundizar un poco más. Y creo que está más o menos bien o bastante bien representada la diversidad de España con esta mesa virtual que he conseguido reunir. Por un lado, tenemos a Miguel Ángel, que ya ha participado alguna vez en una tertulia en el canal. Además, Miguel Ángel se puede presentar ahora como miembro de la coordinadora municipal y provincial del partido Podemos en Sevilla. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, por favor. Por otro lado tenemos a Rodrigo, también ya un veterano de 1000 batallas del canal, que se presenta ahora como profesor, además de como historiador. Bienvenido de nuevo y enhorabuena, Rodrigo. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar aquí. Y por último tenemos a Javier, que es la primera vez que participa en el canal, esperemos que no sea la última, que es abogado, teólogo, profesor, y además tiene una tesis contra la educación para la ciudadanía, así que creo que es un buen experto para hablar de temas educativos y escolares que están muy de actualidad en España. Bienvenido al canal, Javier. Muchas gracias, Álvaro, encantado. Pues para comenzar, ya sabéis todo, pero también lo que lo estén viendo, que la idea es que aquí todos habléis con la máxima naturalidad posible y con toda la libertad posible, que haya interferencias entre vosotros y el debate irá surgiendo simplemente hablando. A mí me gusta plantear esto siempre como un café, ¿no? Siempre digo lo mismo. Hay una serie de temas de actualidad que creo que todos tenemos una opinión más o menos formada y me gustaría preguntárosla a vosotros. Así que voy a empezar por Miguel Ángel. ¿Cómo estás viendo la máxima actualidad política ahora mismo en España, que son los presupuestos generales del Estado? Bueno, al final los presupuestos generales del Estado parecen una ratificación del gobierno de coalición, ¿no? Que fue en suma de Más País, Compromís, Unidas Podemos, Venega y la abstención de Esquerra Republicana y Bildu. Y bueno, parece que desde ahí no se ha desvirtuado ese gobierno, sigue en la misma línea y ahora pues está poniendo aún más en evidencia cuáles serán los términos de esa negociación con Bildu y con Esquerra Republicana. Rodrigo, el mismo tema, los presupuestos generales del Estado, ¿cómo lo ves? Hombre, por un lado, contento de que por fin se haya acabado el carnaval de a ver qué pasa con los presupuestos. Y por otro lado, muy decepcionado. El gobierno de España ha pactado con los herederos de ETA, con aquellos que van al Congreso a defender asesinatos y con aquellos que van al Congreso a defender que España deje de ser lo que es, como es Esquerra Republicana también. Además, hace poco, no sé, Javier, Miguel Ángel, creo que sí, pero hace poco ha salido una noticia de nuestra ciudad, de Sevilla, relacionada con Sevilla, y es que los asesinos de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer han sido trasladados de sus cárceles. Y de hecho, yo no me gusta meterme mucho en eso porque entiendo que no me gusta utilizar a las personas que han sido víctimas de atentados, pero me gustó mucho el tuit que puso su hijo, que es que a él también le encantaría estar 12 horas en un autobús para ir a ver a sus padres. En plan, parece que cada vez queda más claro que el señor Pedro Sánchez pues está pagando su investidura, está pagando la cuenta de lo que le costó la investidura. A ver hasta cuándo dura ese pago. Gracias, Rodrigo. Tema polémico, como siempre, Rodrigo no tarda mucho en entrar en el debate. Para que te vaya pensando, te voy a preguntar si hay posibilidad, tú como miembro de Nuevas Generaciones del PP, de una gran coalición PP-PSOE, o crees que la alternativa es simplemente la repetición electoral porque no hay nada que hacer con este PSOE. Pero antes le voy a dar paso, por supuesto, a Javier para este mismo tema. ¿Cómo has vivido, cómo ves el tema de los presupuestos generales del Estado? Bueno, yo veo así como una mezcla entre lo que dice Miguel y lo que dice Rodrigo, ¿eh? Vamos a ver, el Partido Socialista Obrero Español, o sea, Pedro Sánchez, porque ahora lo demás no existe, pues yo creo que es preso de las negociaciones del pacto de investidura. Entonces se debe a los partidos políticos que lo mantienen en el poder y como él por sí mismo no es capaz de mantenerse, pues entonces por eso tiene que pactar con Bildu, con la abstención de RC, pero a la vez la abstención también habrá un pacto por detrás. Entonces, bueno, se debe a esos pactos para gobernar. Entonces, y luego quisiera hacer un matiz. O sea, Rodrigo dice que habla de los herederos de ETA.
Bueno, no, los herederos no, perdona. Eso es como si hubieran muerto y entonces hubiera habido otros. No, no, estos son los mismos, ¿eh? Yo te quiero decir que Arnaldo Otegi, bueno, ahora podríamos decir que está limpio, ¿no? Es un hombre de paz y todas estas cosas, pero estuvo procesado, sentenciado y condenado por pertenencia a banda terrorista, o sea, por ser miembro de ETA. Él llevó a cabo un secuestro, o sea, el heredero, nada, este tío es un terrorista. O sea, hasta ahí estará limpio para mucha gente, pero fue terrorista, ¿no? Eso que hablan de la memoria histórica, de que el pasado, pues Franco era muy malo, pues bueno, Franco, eso fue hace 40 años, ¿no? Estos están más recientes y están ahí, en el Congreso. Una cosa importante, yo también voy a intentar intervenir, no mucho, pero de vez en cuando intervendré, por lo menos para hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Ya, como hice en el vídeo hablando de los presupuestos generales del Estado, es importante que cuando hablemos de ETA, yo creo que hay dos tendencias que son muy claras en España, ¿no? En la política española. Uno, que es verdad que ETA era una estructura que evidentemente tenía un sesgo ideológico, político, pero que tenía una vía armada, ¿no? Una vía terrorista, una vía militar, perdón, terrorista. Y claro, hay gente que todo lo que le suene a lo que defendía políticamente ETA lo llama ETA, cuando yo creo que las ideas nunca son censurables, o desde luego todas son defendibles si son parlamentariamente. Entonces, Bildu es una estructura política que defiende lo que defendía políticamente ETA, ¿no? Aunque sí es verdad que yo, para mantener cierta equidistancia, que hay personas o personalidades, como ya dije en el vídeo, que se han mantenido y entonces que se han dado una ducha democrática de legitimidad y han pasado de terroristas a parlamentarios. Creo que esto es muy importante, que quede definido claramente que Bildu no es ETA, evidentemente, porque ETA está disuelta, que defiende los mismos planteamientos y que hay personas que son coincidentes, es decir, que coinciden de un lado a otro. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro. Veo que todo el mundo quiere hablar, así que Rodrigo. Yo discrepo contigo, Álvaro. Bildu es ETA, desde el mismo momento en el que Bildu no condena ninguno de los más de 800 asesinatos y atentados. Bildu es ETA desde el momento en el que reclaman que los prisioneros, los presos de ETA vuelvan al País Vasco. Bildu es ETA desde el momento en el que se organizan para cada vez que vuelve un preso de la banda armada al País Vasco para hacerle un recibimiento como si fuera la selección española después de ganar el Mundial. Bildu no es ETA porque no es una banda armada y no es una banda terrorista. Es decir, sino cuando en el Parlamento de Cataluña se planteó que los partidos condenasen al franquismo y, por ejemplo, Ciudadanos salió del Parlamento para no condenarlo, entonces Ciudadanos sería franquista, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco nos podemos pasar con ese tipo de apreciaciones, ¿eh? Como así. Sigue. Pues, diría yo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo con el tema de ETA, la verdad que quiero ser sensible y cauto porque yo tengo 23 años y creo que se me escapa mucho de lo que se sufrió con el terrorismo tarra. Pero sí quiero pensar en un plano más teórico que, bueno, que cuando hay un suceso de una banda armada, ¿no? que perpetra actos terroristas en base a unas ideas, esas ideas no tienen por qué ser siempre a través de la vía armada, sino que también había una vía que quizás era democrática de la izquierda del Chale, ¿no? Entonces, Bildu está en esa distorsión de, bueno, de gente que a lo mejor pertenecía a esa izquierda de la vía armada, que yo no tengo conciencia de quiénes ni en qué grado, pero también es verdad que recoge el voto de mucha parte de la izquierda del Chale que apuesta por la vía democrática y que quizás incluso durante el tiempo del terrorismo tarra, pues apostaba también por la vía democrática. Entonces, la dificultad ahí está en cómo se delimitan las ideas, como ha dicho Álvaro, ¿no? Que al final, por esas personas que han reivindicado la vía democrática, o sea, vía armada, todas las personas que han conducido a la vía democrática se tengan que ver también censuradas, ¿no? Por ese sentido. Javier. Sí, bueno, yo quería matizar un poquitillo también. A ver, no cabe duda que desde el punto de vista jurídico, Bildu no es ETA, porque si no, al estar ilegalizada, no se podrían presentar ni a las elecciones. Sin embargo, están con grupo parlamentario en el Congreso.
Ahora, que jurídicamente sea así, no quiere decir que la realidad que todos vemos y todos comprendemos no sea distinta, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno diferenciar lo que es legal de lo que vemos, ¿eh? Porque muchas veces no coincide. Esto es como decir lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno debería ser un derecho y lo malo debería ser un delito, ¿no? Pero en esta sociedad se confunden las cosas, ¿eh? Entonces, hay cuestiones en las que no están muy justas. Entonces, pero bueno, de todas maneras, yo quiero decir, vamos a ver, yo coincido en parte sí, en parte no contigo, Álvaro, porque es verdad que ETA es distinta, pero si miembros de ETA están en Bildu, no puede ser tan distinta. Vamos a decirlo así. Y entonces, cuando tú me hablas del pasado de la parte político-militar de ETA, que eran los polimilis, eran tan malos unos como los otros, porque formaban parte de la misma estructura. Lo que pasa es que unos hablaban de la lucha política y otros hablaban de la lucha política a través de la violencia, ¿eh? Por ejemplo, Podemos tiene diferentes vídeos, la hemeroteca es muy extensa, y su líder, que es Pablo Iglesias, pues en muchos aspectos justifica la violencia. Eso no es muy distinto, ¿eh? de sus socios, porque estos son socios, ¿no? Entonces, eso es como si, por ejemplo, el PP pactara, no sé, pues con un bloque armado y entonces la izquierda dijera, no, son pacifistas, son hombres de paz, son buena gente, ¿no? No. Yo creo que hay que evitarse también la hipocresía. Oye, Bildu es lo que es y habéis pactado con ellos. ¿Por qué? Porque el PSOE o Pedro Sánchez y sus socios los necesitan para gobernar y punto. Los necesitan para gobernar y habrían pactado con el mismísimo diablo si fuera necesario, porque para gobernar este país, en vez de pactar, pues digamos así, con el PP, que lo lógico, vamos, yo entiendo que PP y PSOE, que son muy similares en multitud de aspectos, salvo unas cuestiones económicas muy concretas, yo creo que en lo demás podrían unirse y se demostraría pues esta falacia que hay de izquierda y de derecha, que es toda una pantomima. ¿Por qué? Porque en las, digamos así, en las propuestas o en las leyes estrellas de Zapatero, que son las que mantiene Pedro Sánchez, que son memoria histórica, ideología de género, tenemos por ahí violencia de género, feminismo y todo esto, el PP y el PSOE votan lo mismo, los apoyan, unas y otras apoyan lo mismo. O sea, ¿quién es la oposición? A mí no me gusta defender a Vox, pero es que me veo obligado a que si tú no estás de acuerdo con este bloque ideológico, acabes votando simplemente por oposición al único partido que se sale del marco, que no es Bildu, que es Vox. ¿Por qué? Porque Bildu entra con el gobierno. Entonces, claro, yo entiendo que haya mucho malestar en alguna gente, que todavía a lo mejor todavía tiene, digamos así, cuestiones morales encima o ética, que diga, oye, yo sé lo que es Bildu, sé lo que es EH, sé lo que es el País Vasco, sé lo que pasó allí, sé lo que hubo las transformaciones, igual que cuando uno va a Colombia y se encuentra con las FARC y su brazo político y dices tú, bueno, estos son los mismos, ¿no? Por mucho que queramos enmascarar un poco la realidad, sabemos quiénes son, sabemos quién es Arnaldo Otegi, sabemos quién es el carnicero de Mondragón, sabemos que no devolvieron las armas, sabemos que hicieron con una pantomima de que nos disolvemos y aquí todo paz y después gloria, y que luego vino Zapatero y otros tantos a blanquearlos y te dicen que son hombres de paz y te dicen que gracias a ellos pues la democracia está ahí, bueno, etcétera. Bueno, los necesitan para gobernar y punto, no hay más. O sea, los han validado y los necesitan para gobernar y gobiernan con ellos. Ellos les han pedido, pues lo que dice Rodrigo, un acercamiento de presos, una rebaja de condenas, les han pedido pues una cantidad de cosas que todavía no han salido a la luz, pero irán saliendo. Y esos son los pactos. Igual que otros, pues en Cataluña es el tema vehicular, igual, no lo monopolizo, pero son los pactos. Javier, tengo una pregunta para ti, personal. ¿Puede haber un partido o una alternativa política, izquierda Berchale, que defienda lo que defendía ETA parlamentariamente y no exista esa mácula de que sea ETA? No estoy hablando de Bildu, porque como digo, hay elementos comunes, personas comunes que están conexas a los dos ámbitos, pero puede haberlo o todo lo que sea izquierda, nacionalista, independentista, va a ser siempre ETA, va a ser siempre visto ETA por las personas más conservadoras. A ver, por ejemplo, en Navarra tienes el bloque, digamos así, más extremista, que es Nacure Bai, que pacta con EH Bildu, que no tiene ningún problema en pactar con eso.
y sin embargo que no pacta ni con UPyN, ni con Ciudadanos, ni con nada que no sea izquierda abertzale, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que hay un movimiento que es muy claro en el País Vasco y sus extensiones, o sea, Navarra y parte de La Rioja, que parece que también quieren integrar, y que es un caldo de cultivo que yo creo que ya está formado la base ideológica y no necesita ningún... Vamos, esto es como en la derecha, perdona que te diga la comparación que parece muy opuesta, pero esto es como si en la derecha tenemos al PP, que es el partido hegemónico, aquí sería, en contraposición, sería EH Bildu, es el partido hegemónico. Aparece una facción, digamos así, que es Vox, que es el Tea Party, vamos a llamarlo del PP, que es un bloque más conservador, o sea, y eso divide el voto del PP. En EH Bildu no hay esa división porque, digamos así, cuando antes existía la parte de Izquierda Unida, ahora mismo no me acuerdo, era Javier Madrazo, el coordinador de Izquierda Unida en el País Vasco, quedó integrada en EH Bildu. Entonces, yo creo que ahí sí que son inteligentes, la verdad, son prácticos, no son como la derecha, y no fagocitan ni dividen su fuerza. Pero la pregunta, ¿puede haber una alternativa política que defienda lo que defendía ETA por medios parlamentarios a la que no se le califique por el pensamiento conservador directamente como etarra o como descendiente de etarra? Bueno, yo creo que sí podría haberlo tranquilamente si condenaran lo que hizo ETA, pero de manera explícita, o sea, clara, inequívoca, vamos a decirlo así, ¿no? No con la boca pequeña y mirando para otro lado. Si hubieran condenado, o sea, y pedir perdón, solo son dos cosas, que son dos muy sencillas, pero yo no lo he visto nada por ningún lado. Yo tampoco lo vi en la transición con los que se pasaron del régimen franquista al democrático. Miguel Ángel, una pregunta que tenía para ti, que evidentemente que eres parte de Podemos, además una persona joven, personalmente, no hablas en nombre del partido, pero personalmente te sientes cómodo estando en un partido que pacta con Bildu. Cómodo. No me incomoda especialmente. O sea, eso es lo que puedo decir. Quizá me crea controversia a la hora de defender ese pacto porque hay mucha gente de mi entorno que puede ser sensible ante eso y entonces por ese lado pues sí, pero en términos políticos no me incomoda. Pues muy bien, le voy a dar el paso a Rodrigo, pero yo creo que la respuesta de Miguel Ángel explica, entre otras cosas, por qué yo ya no estoy en Podemos. Rodrigo, comenta. Antes que nada quería hacer una matización, un paralelismo. ¿A ti qué te gusta Juego de Tronos, Álvaro? En mi opinión, Pedro Sánchez es como Stannis Baratheon. Está dispuesto a hacer lo que sea, pactar con quien sea, para obtener su deseo, su ambición. Stannis pactó con la Bruja Roja y el señor Sánchez ha pactado con el señor Iglesias, con el que dijo, y hay muchos vídeos, que no dormiría tranquilo si pactara con él. Ha pactado con Bildu, con el que dijo que nunca pactaría con Bildu, y ha pactado con Esquerra Republicana, a los que se enfrentó apoyando al gobierno de Mariano Rajoy durante el 155. Y respecto a lo que tú has dicho de que no se pidió perdón durante la transición, la principal diferencia que hago yo entre los posibles crímenes durante el franquismo y los crímenes de ETA subyace en una única cosa. La mayoría de los crímenes de ETA, el plan, por así decirlo, el apogeo de la banda terrorista, se da durante los años de la transición. En plan, ETA no tiene su auge en una época con un régimen dictatorial, con un régimen policíaco. ETA tiene su auge durante la época de la democracia, cuando tú podías ir a una urna cuando tocara y votar. Cuando partidos tan opuestos como Alianza Popular y PSOE se sentaron en una misma mesa y hicieron una constitución para todos. Eso es lo que, en mi opinión, diferencia el franquismo de ETA. La Constitución la hizo la UCD con el PSOE y Alianza Popular estaba fuera. Pero Fraga también participó en la Constitución. ¿O no participó Fraga en la Constitución? Bueno. Participaron Fraga, UCD, PSOE, Carrillo. Por cierto, gente muy opuesta. Por cierto,
Ese tema yo creo que es muy relacionable con lo de Carrillo, ¿no? Además, yo sé perfectamente tu opinión, Rodrigo. Hemos estudiado la misma carrera en los mismos años. Carrillo nunca tuvo que pedir, creo, recordar perdón explícitamente por actos que ocurrieron en su pasado, y Era eso una no le guerra. imposibilitó, claro, eso no le imposibilitó luego desarrollar su carrera política, ¿no? Vamos, queda muy lejos de mi intención, evidentemente, blanquear tanto a Bildu como a ETA, ¿no? Yo a lo que voy es que tengo la sensación de que por parte de los conservadores nada va a ser, nada va a justificar que haya una izquierda independentista en el País Vasco porque todo le suena a ETA, ¿no? Entonces, claro, que descalifiquemos a Arnaldo Otegi me parece bien, pero que haya personas jóvenes entrando a militar en Bildu posteriormente a toda la etapa de ETA, no me parece una descalificación por sí mismo. Se tiene que luchar contra sus ideas, porque soy contrario contra sus ideas, pero no me parece que merezcan la calificación directamente de etarra, como no me parece que el PP por Manuel Fraga, que era miembro del régimen anterior, merezca una descalificación, ¿no? Es decir, yo no le pediría a Pablo Casado que pida perdón por los crímenes del franquismo, y me extraña un poco que la condición sine qua non para que exista esa alternativa política sea siempre que tengan que pedir perdón por los crímenes que ellos no, repito que no estoy hablando de Otegi, sino la gente más joven que ellos no cometieron, ¿no? Me extraña, pero vamos, Javier creo que quería hablar. Pues no, pero es que también, ¿quién dirige EH Bildu ahora? Porque parece como si los jóvenes estuvieran mandando en ese partido, y no lo es. O sea, cuando Rodrigo dice que los herederos de ETA, no, perdona. Los que se pasaron y dijeron que ahora que habían abandonado las armas son los que gobiernan ese partido. Entonces, no hay esa transición. En ese partido no hay esa transición. O en ese movimiento, digamos así, en el País Vasco, por ejemplo, no sé, pero vosotros que habléis ahora mismo de democracia, que yo sepa, el PNV lleva 42 años gobernando esa región. O sea, mucha democracia no puede haber en esa región cuando hay un partido que es casi hegemónico, ¿no? Y es un partido que da igual quién sea el segundo de a bordo en ese parlamento, que siempre se erige en el poder. O sea, da igual que sea el PSOE, da igual que sea EH Bildu, da igual que sea Podemos, que el PNV acaba gobernando. O sea, es una cosa increíble. Pero bueno, a ver, yo tampoco quisiera enfrascarme mucho, porque como tú dices, Álvaro, vamos a ver, las futuras generaciones, si alguien quiere ser nacionalista en cualquier región de España, nacionalista tanto integrador como excluyente, vamos a decirlo así, para integrar a todas las facciones, o regionalista, ¿no? Como los de Cantabria o los de Teruel existe, ¿no? Yo creo que está en su derecho, o sea, igual que puede ser monárquico como puede ser republicano, yo no tengo ahí ningún problema. Ahora, claro, el problema a veces es el tema de ese nacionalismo que coges de atrás, ¿no? Pero tú, por ejemplo, tú puedes decir, oye, pero es que Franco, joder, si viene un partido y se declara franquista, digamos así, a día de hoy, pues, caray, llamaría mucho la atención, ¿no? Igual que si hay un partido que dijeras, oye, pues es un partido stalinista, pues llamaría mucho la atención, o nazi, ¿no? Pues llamaría mucho la atención. Podría ser porque efectivamente esto no es Alemania ni Eslovaquia y están permitidos tanto los partidos nazis como los partidos comunistas. De hecho, los hay, gobernando ahora mismo en el poder, ¿no? Bueno, como dicen, pseudocomunistas, porque es que están muy metidos en el capitalismo. O sea, yo es que no me lo creo que sean comunistas, o sea, son populistas y punto. Pero bueno, es lo que digo yo. Esta gente joven que es nacionalista en el País Vasco o en Navarra, yo creo que tienen todo el derecho a serlo. Ahora bien, yo creo que tienen que cortar, tienen que diferenciarse precisamente de lo que dice Rodrigo, de los herederos de eso sí que se tienen que diferenciar, porque ETA, no cabe duda que fue o es, si queda alguien, es un grupo terrorista y que tiene más de 300 crímenes todavía sin resolver y que tiene todavía gente metida en la cárcel pues porque no ha cumplido la pena y gente que la están acercando porque aunque no va a cumplir la pena en su puñeterísima vida, pues bueno, hay pactos de gobierno y son cesiones que se hacen, porque tú cuando gobiernas en coalición tienes que hacer cesiones a la otra parte, a los que están contigo, ¿no? Igual que hace en Madrid, hace cesiones a Ayuso, a Vox y a Ciudadanos, pues el Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene que hacer cesiones a quien le haya votado. Igual que seguramente habrá dado dinero a Teruel. ¿Por qué? Porque fue uno de los que apoyaron la investidura.
Bueno, con respecto a lo de Teruel, yo creo que al final todo este tipo de problemas, bueno, de Teruel y el PNV, Esquerra Republicana y demás, se solucionan con una ley electoral distinta, ¿no? En este caso, esto lo defendía Ciudadanos, que no es fruto de mi devoción, pero que haya que sacar un porcentaje mínimo en toda España de votos para tener representación parlamentaria. Y eso es una manera, evidentemente, de acabar con esto. Pero hay otra manera también, y es a la que yo quería llegar, y se lo pregunté a Rodrigo al principio, y me esquivó como gran tertuliano que él es, pero se lo voy a volver a repetir, una gran coalición, ¿no? Esto de los partidos constitucionalistas que hablan algunos, ¿no? Que sería el PP, el PSOE y Ciudadanos. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que por parte de, por lo menos el Vox seguro, pero bueno, incluso por parte de elementos del PP ya excluyen al PSOE de esos partidos constitucionalistas, ¿no? No sé yo, y te lo vuelvo a preguntar, Rodrigo, si hay alguna posibilidad de acuerdo nacional, de contención, de un gobierno. Recuerdo a Esperanza Aguirre hace unos años hablando de un gobierno de Felipe González con el PP y el PSOE, en fin. ¿Hay posibilidades de eso o damos al PSOE desde el ala conservador totalmente por perdido como enemigo de España? Yo creo que, en mi opinión, no puedo hablar por el partido, en mi opinión es muy difícil, por el simple y llano motivo de que ahora mismo no existe el Partido Socialista Obrero Español. Ahora mismo existe Pedro Sánchez. La oposición no se hace contra el PSOE, la oposición se hace contra el gobierno de Sánchez. Hasta el punto de que ese gobierno levanta ampollas hasta en sus propios amigos. Paje, el presidente de Extremadura. Entonces, si a mí me pregunta si me gustaría verlo, a mí me encantaría. De hecho, a mí me hubiera gustado que en vez de pactar con Podemos, Pedro Sánchez le hubiera tendido la mano a Casado. Me encantaría. Me encantaría ver una coalición de PP, PSOE, Ciudadanos, partidos constitucionalistas, partidos que defiendan la Constitución y que intenten poner en orden el país, porque ahora mismo hay más fuegos que... Hay fuegos por todos lados y la verdad, como gustarme me encantaría verlo, como si lo vamos a ver, para que haya una gran coalición PP, PSOE, Ciudadanos, tienen que desaparecer varios elementos del tablero de juego. O bien Sánchez tiene que renegar delante de toda España de Pablo Iglesias, Otegi, Rufián y compañía, o bien el PSOE tiene que renegar de Pedro Sánchez. Miguel Ángel, independientemente del partido, evidentemente, en el que tú militas, tu opinión personal, analítica, crítica, sobre las posibilidades o no que hay de llegar a una gran coalición como en otros partidos, como otros países europeos, PP-PSOE. Sí, creo que eso puede pasar. Sí. No, ahora mismo no lo creo. O sea, creo que Pedro Sánchez ya ha inaugurado una etapa del PSOE que está enclavada en EH Bildu, Esquerra Republicana, Podemos y todos estos partidos que han conformado la coalición. Y hasta que acabe la legislatura y según acabe no me aventuraría a decir nada al contrario. O sea, creo que va a permanecer así. O sea, ¿tú crees que es una apuesta de futuro? Porque en este caso no pensaríamos igual, porque yo recuerdo cuando hablé de los presupuestos generales de Estado dije que todo el mundo tenga cuidado porque si el PSOE mañana saca mayoría o le da para pactar con Ciudadanos en vez de con Podemos y los nacionalistas, puede cambiar de chaqueta rápidamente como es costumbre en el PSOE. ¿Tú crees que es una apuesta estratégica? Que en el futuro haga eso, ¿te refieres? Sí, me refiero que si tú piensas que es una apuesta estratégica de Pedro Sánchez o es tacticismo puro y duro y que si mañana cambian los vientos apuntará hacia otro lado. Pedro Sánchez puede hacerlo. Sí, sí. Entonces estamos de acuerdo. Yo creo que estos presupuestos y este gobierno tiene más que ver con Pablo Iglesias que con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez está ahí como en la foto del abrazo, ¿no? Está ahí apretado que no sabe cómo quitarse de en medio. Javier, te quería preguntar por esto, porque tú antes has dicho una frase con la que yo estoy muy de acuerdo, y es que el PP y el PSOE tienen bastante más cosas en común que diferencias, más allá de lo que hacen de cara a la galería. ¿Tú crees que es posible esa gran coalición? A ver, yo, por ejemplo, aquí voy a ser un poco reaccionario, ¿no? Yo seguramente vengo con el cliché de Vox o parecido, cercano, lo cual tampoco no me molesta en absoluto, ¿eh?
Es verdad que yo no me identifico muy bien con lo que es izquierda y derecha. Sí con las ideas, pero no me identifico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí que veo que podría ser muy fácil que PP y PSOE pactaran. ¿Por qué? Porque son el mismo engaño que hay. Perdona que te diga, perdona Rodrigo, pero es que yo los veo, yo cuando hablamos de populismo, y es verdad que generalmente siempre centramos desde la posición, siendo el centro, tanto el PP como el PSOE, y decimos que Podemos y Vox son populistas. Bueno, populistas también es el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que todas sus campañas son sentimentalistas, ninguna está basada en la razón y todo siempre es apelando al sentimiento, al voto de castigo, a que viene el mal, a que viene el bien, esas tonterías que engañan a la gente y la gente los vota, ¿no? Pero sí, o sea, yo cuando escucho a Pablo Casado, cuando escuché en la moción de censura y todos los discursos que hace y también a Pedro Sánchez, que bueno, el problema de Pedro Sánchez es que la hemeroteca le va a desmentir mañana lo que dice ayer y lo que dijo antes de ayer y lo que va a decir hoy, entonces es como Fernando Simón, miente más que habla este hombre, ¿no? Pero yo coincido en que Pablo Iglesias es el que realmente está gobernando, porque es el hombre de los pactos. Gracias a Pablo Iglesias se consigue que RC, PNV, Bildu, cualquier partido, vamos, que dentro de lo que llaman así el Frente Popular, gracias a esos pactos está Pablo Iglesias ahí. Por eso seguramente metió a la mujer. Porque es él el que realmente manda, pese a que en la imagen sale el presumido de Pedro Sánchez, o sea, pero realmente el que tiene el poder real es Pablo Iglesias. Pero cuando decís eso de PP y PSOE, yo es verdad, vamos a ver, si ponemos las leyes en general, lo que pasa por el Congreso y vemos qué vota cada partido, es que se ve que cuando se habla de oposición, la oposición es Vox, perdona que os diga, pero es el único partido que se opone realmente. En violencia de género ha votado en contra. PP y PSOE votan lo mismo. En memoria histórica, Vox ha votado en contra. PP y PSOE votan lo mismo. En feminismo, la nueva portavoz del PP, que es esta Gamarra, Cuca Gamarra, habla con lenguaje inclusivo, cosa que no hacía Cayetana. O sea, votan lo mismo. Te voy a dar un argumento a favor. El día de esta manifestación contra la violencia de género en Madrid, que todos los partidos presididos por Almeida, que es del PP, llevaban la misma bandera y Ortega Smith de Vox llevaban la otra. De mi punto de vista, da igual que te dé este punto a favor porque son los de Vox los que están equivocados desde mi punto de vista. Entonces me da igual, porque son ellos los que están equivocados. No, a ver, yo, por ejemplo, es que no entro, el tema de ideología de género, yo niego que sea de género, ya en primer lugar. O sea, es verdad que hay muertes, se está matando a mujeres, pero habría que investigar las causas por las que mueren y no meterlas todas bajo la etiqueta de machismo y no se investiga. No se investiga si hubo celos, si hubo un problema económico, si es que hubo unas relaciones que había ya de problemas en el ámbito familiar, si eran las amistades y tal. Antes, en criminología, esto se estudiaba, las causas de un asesinato. Ahora se habla de machismo y se eliminan todas las causas y dices, venga, tira para adelante. No, hombre, así no se investiga un crimen y así tampoco se resuelve un problema. Hay que ir a las causas y las causas no son políticas. Entonces, esto es verdad que vende mucho y que es populismo puro y duro. O sea, todo el de género es populismo. Pero, vamos a ver, vende y tienes el apoyo parlamentario del 90% de los partidos. Bueno, tira para adelante. Pero bueno, lo que decía, por ejemplo, antes, hablabais de partidos constitucionalistas. Y es verdad que esto se oye mucho, ¿no? Los partidos, los demócratas, porque tienes que unirte a los demócratas. Y parece que regalamos carnés de democracia. El buen ciudadano, que diría Hitler, el buen ciudadano ahora es ser demócrata. Y ser demócrata es guay. Y bueno, ¿y qué es ser demócrata? Porque a lo mejor la democracia, si a mí me dices que la democracia es la de Platón, que aquello era odiosa, la de Sócrates que también era odiosa, y la democracia de hoy, que también es realmente repugnante, porque solo con ver lo que hay en el Congreso a un lado y al otro de la bancada, dices, joder, si esto es democracia, yo paso de esto, Claro, eso no me obliga a mí a meterme en el polo opuesto y decir, no, Javier es franquista y estalinista. No, solo que este sistema político de gobierno a mí no me interesa. No me interesa ¿por qué? Porque al final, ¿quién gobierna? Al final no gobiernan la mayoría, gobierna el minoritario. Al final gobierna lo que Teruel existe, dice, lo que el cántabro de Revilla dice,
O sea, partidos, como tú bien dices, Álvaro, el tema del sistema electoral, si es un engaño a la democracia, al final gobierna. Cuando Aznar necesitó el gobierno de los nacionalistas, ¿quién gobernaba en España? Los nacionalistas. Cuando Felipe González, que también pactó con Jordi Pujol. En el 93. Claro. ¿Quién gobernaba en España? Jordi Pujol. ¿Quién gobierna con Rajoy y con Zapatero? El PNV. Volvía Jordi Pujol o Artur Mas, no sé. En Cataluña hubo diferentes partidos para lo mismo. Entonces, al final, no gobierna el bloque mayoritario. Gobierna el bloque mayoritario si tuviera mayoría absoluta, que es casi imposible a día de hoy. ¿Por qué? Porque está totalmente roto, vamos a decirlo así. Entonces, a mí no me convence, yo no me considero demócrata. Eso no quiere decir que sea un tirano. Simplemente a mí el sistema democrático actual, tal y como está diseñado, en el que el ciudadano no elige a sus representantes, no elige a nadie. O sea, tu voto no vale absolutamente nada. Es todo un engaño, perdón, ahora vas, Miguel Ángel, pero es todo un engaño, un teatro. Y volviendo al tema, o sea, PP y PSOE son los responsables de esta situación. A mí cuando me dicen, no, la culpa es de Podemos, no, perdona, la gran culpa es precisamente de estos dos partidos, el PP y PSOE, que han ido pactando, a pesar de que tienen multitud de coincidencias, han ido pactando precisamente con los nacionalistas, los excluyentes, y bueno, tenemos este campo sembrado ahora actualmente. Es un desastre, no hay por dónde cogerlo. Miguel Ángel, ahora te voy a dar el paso. De todas maneras, una pequeña precisión que quiero hacer a diferencia, ¿no?, de lo que piensa Javier, que evidentemente me parece totalmente legítimo y por eso te he invitado, porque además creo que el tono es casi tan importante como el fondo de lo que se dice, de que no estás tan de acuerdo con el sistema democrático. Yo creo, como dijo Churchill, aunque nunca sabemos si la frase fue de él o apócrifa, que la democracia es, dentro de los malos sistemas, pues es el menos malo, ¿no? No hay un sistema, porque muchas veces la crítica a la democracia se hace desde un sistema autoritario, no estoy diciendo sea tu caso, ideal. Claro, entonces, claro, un sistema autoritario ideal, ¿no? Pero ya distinguieron los griegos, Aristóteles, entre el sistema perfecto y luego la degeneración, ¿no? Y la realidad siempre son sistemas degenerados, ¿no? Es decir, que de lo contrario a la democracia, que es la Venezuela de Maduro, pues entonces, bueno, pues casi que me quedo con esta democracia, ¿no? Pues imaginamos un Pedro Sánchez totalitario de repente y eso te gusta más que un Pedro Sánchez democrático, pues yo creo que no, ¿no? Es decir, para mí es muy importante cuando se habla del peso de los nacionalistas, el peso de los nacionalistas, se puede cambiar la ley electoral, pero también tiene que ver con las alianzas que los partidos mayoritarios han decidido. En el año 93 el PSOE puede decidir, como quiso Alfonso Guerra, entre pactar con el partido, con la Izquierda Unida de Julio Anguita o con los nacionalistas catalanes, y el PSOE de Felipe González pacta con los nacionalistas catalanes, pero podía haber pactado con los otros como quería Alfonso Guerra, ¿no? Es decir, que esto se puede hacer cuando el PSOE y Ciudadanos tienen mayoría, luego no se ponen de acuerdo y podían haber pactado perfectamente ambos. Es decir, que una crítica así al sistema, pues seguramente la gente aplaude muy rápido, pero yo creo que la alternativa ni es buena ni es viable, teniendo en cuenta que España ha tenido 40 años de esa alternativa. Pero vamos, como digo, en mi opinión, vamos. Miguel Ángel, te doy a ti la palabra. Que, Javier, tú cuando te referías que, por ejemplo, grupos minoritarios son los que ordenan la gobernanza, ¿te referías al completo o te referías que pueden decidir sobre cosas con un porcentaje muy ínfimo sobre el resto de la población? A ver, no cabe duda que la ley electoral, y por ejemplo en Cataluña, que se ve muy, muy bien, como el tejido urbano manda menos que el tejido rústico, vamos a decir, ¿no? O la zona de Lérida y la zona bueno, la del interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los partidos minoritarios son los que al final tienen, digamos, la llave de la gobernabilidad, porque los partidos, los mayoritarios, no llegan a la mayoría absoluta. Entonces, dependen, como se suele decir, para las leyes orgánicas, para las leyes grandes, o sea, necesitas las mayorías reforzadas, necesitas esos votos. Y al final, esos votos valen oro. Y como el partido, digamos así, minoritario, el nacionalista por excelencia, el nacionalista generalmente no quiere independizarse de España, lo que quiere es más dinero, más pasta, más financiación, más chollos, más chiringuitos para él. Entonces, en ese sentido, sí que hace depender
lo que es la política general del país en base a los intereses de un territorio. Y a lo mejor las relaciones de ese territorio van a determinar el que se invierte a lo mejor en Andalucía o en el País Vasco, y va a ser en el País Vasco, o en Cataluña o en Extremadura, y va a ser en Cataluña. Entonces ahí sí que va a crear, como llaman esto, ese federalismo asimétrico que esperaban buscar, que no va a ser nunca igualitario. ¿Por qué? Porque hay regiones, igual que las regiones históricas y todos estos inventos, hay regiones que se van a privilegiar, mientras que el interés general no interesa realmente. Miguel Ángel. Vale. No, solamente quería preguntar. Vale, pues Rodrigo, te doy la palabra, que sé que estás deseándolo. Bueno, estoy de acuerdo con Javier en el que el sistema ha entrado en un proceso de declive, de decadencia. Ciudadanos en las últimas elecciones obtuvo creo que 1,5 millones de votos y obtuvo 10 escaños, mientras que Esquerra Republicana obtuvo 600.000 y obtuvo 13 escaños. En plan, la ley electoral obviamente ha beneficiado mucho tiempo a los grandes partidos, y ahora que el Congreso está más fragmentado que nunca, yo sinceramente creo que tienen que cambiar mucho las cosas para que nosotros volvamos a ver un partido hegemónico que saque 180 escaños. Creo que nosotros no lo vamos a ver nunca. Y si lo vamos a ver, será porque han cambiado muchísimo las cosas. Luego, respecto a lo de que las minorías gobiernan, estoy de acuerdo, y de hecho, ampliándolo más, yo considero que en Andalucía no gobierna Juanma Moreno. Yo considero que en Andalucía gobiernan los 12 diputados de Vox, porque Juanma Moreno es el presidente ejecutivo de la comunidad autónoma, pero cuando quiere sacar leyes adelante, tiene que ser Vox el que decida si salen o no. Hasta el punto de que están saliendo ahora muchos rumores que a raíz de la moción de censura, por otro lado, innecesaria, Abascal ha tenido una pataleta y le ha dicho al PP en Andalucía que van a parar los presupuestos, van a negociar, a renegociar. En mi opinión es una pateleta de voz, pero ejemplifica muy fácilmente que si hay 5 partidos en un parlamento, como es en el andaluz, 2 en un lado y 3 en otro, con que uno de esos 3 se enfade, la gobernabilidad se va por el desagüe. El problema es que eso en la actual legislatura nacional en España es difícil que pase porque, como tú bien has dicho, Álvaro, Pedro tiene esa facilidad de ir al armario, coger la chaqueta naranja, quitársela, ponerse la verde Bildu, ponerse la naranjita de Esquerra, ¿sabes? Y claro, entonces y además lo hace muy bien. Yo considero que Pedro Sánchez es el político más inteligente del Congreso. Cuando Pablito Iglesias se le sube las barbas, amenaza con sacar a Ciudadanos como apoyo, incluso amenaza con sacar al PP. Cuando Ciudadanos y el PP parece que se escoran demasiado a la derecha, pues saca los cromos nacionalistas. Y en mi opinión es un malabarista. Es un malabarista de votos. Y se le da muy bien, la verdad. En mi opinión, Pedro Sánchez, esta es una opinión particular, Pedro Sánchez es el político más inteligente del Parlamento y el secretario general que más poder ha tenido en la historia del PSOE durante la democracia. Y luego ya estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, de que lo único que quieren los nacionalistas es mucho más dinero, porque los nacionalistas perfectamente, el señor Torra puede decir viva la República, vive la República, en plan no queremos al rey en Cataluña, no queremos a España en Cataluña, pero al fin y al cabo yo no le he visto proclamar ningún referéndum, yo no le he visto proclamar ninguna república. No hay que retratarse mucho, pero en 2015 creo que fue, después del 9 de noviembre, del referéndum del 9 de noviembre de Artur Mas, al día siguiente Junqueras estaba en Moncloa, el vicepresidente Junqueras estaba en Moncloa reuniéndose con la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, para pedirle nada más y nada menos que 5.000 millones de euros, tú sabes, una raspilla, al fin y al cabo. Entonces, al final, lo que mueve es el dinero. Y es por lo que yo creo que se ha paralizado ese movimiento del proceso, porque han visto que a la primera de cambio van perdiendo economía, van perdiendo empresas, van perdiendo influencia y sobre todo van perdiendo dinero. En el momento en el que el gobierno español, ya no digo de que le quite política, que le quite competencias políticas al gobierno de la Generalitat,
En el momento en el que el gobierno español le quite el dinero a Cataluña, no va a haber ni un solo catalán que quiera sacar la estelada. Ni uno. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo, y ahora le daré paso a Javier, excepto con lo último, porque yo creo que los catalanes, no los políticos catalanes, sino el pueblo siempre se mueve más por sentimientos. Por eso digo que es muy peligroso cuando desde los políticos, desde la casta política, se juega a la guerra civil, porque eso cala y luego el pueblo te pide guerra civil. Y eso es incontrolable por parte de la política. Entonces, cuando los políticos nacionalistas juegan a la independencia, eso cala en el pueblo y de repente tienes a 2 millones de nacionalistas o independentistas que no han cobrado ni un duro de las mordidas de los corruptos y que sin embargo están profundamente convencidos. Entonces yo creo que es un poco más complejo. Creo que hay personas que ya van a morir siendo independentistas catalanes y eso sí es un peligro, ¿no? Y bueno, estoy también muy de acuerdo con los de Pedro Sánchez. O sea, yo creo que a mí es el político que más me ha sorprendido en estos años. O sea, me parece que es el que se sabe de memoria el libro del Príncipe de Maquiavelo, porque es verdad que parece que está gobernando Pablo Iglesias, pero cada vez, esto no le va a gustar a Miguel Ángel, pero cada vez con un grupo más minoritario, más minoritario, más minoritario. Sí, sí, está consiguiendo las cosas, pero se lo está comiendo y el PSOE va creciendo y va creciendo. Y si sale vivo de la crisis del coronavirus, este gobierno, puede que gobierne 8 años más Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que yo creo que es un político inteligentísimo, o por lo menos que sabe moverse estupendamente bien en la política. Otra cosa es que no me guste para nada, ¿no? También has dicho que la moción de censura es innecesaria, y yo creo que es otro de los grandes temas de la actualidad política de España. Ya hemos hablado muchísimo de los presupuestos generales del Estado, pero esto de la moción de censura, me gustaría hacer una ronda para ver cómo la veis todo el mundo. Así que, Javier, ¿fue una moción de censura innecesaria o, como tú dices, Vox es la alternativa y era la manera de convertirse en líder de la oposición? Bueno, a ver, yo creo que la moción de censura, a ver, vino mal, vino tarde y no sirvió absolutamente para nada. No sirvió absolutamente para nada porque no daban los votos para hacerla, para que tuviera éxito, ¿no? Aparte que tampoco yo creo que Vox tenía, digamos, credibilidad suficiente en que aún votando la gente a favor pudiera presentar un candidato alternativo y convertirse en presidente, ¿no? Yo creo que Vox es un partido todavía en desarrollo y yo creo, vamos, mi sensación es que nunca va a gobernar porque el PP va a persistir en seguir existiendo, vamos a decirlo así, ¿no? Y Ciudadanos tampoco lo veo desapareciendo. En España somos así, o sea, somos así de cañitas, por tanto, lo malo no lo vemos y además lo protegemos. Entonces, en ese sentido, a ver, yo, por ejemplo, me quedo con una frase, sobre todo de Pablo Casado, que dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y eso parece que es decir, bueno, rompo con vosotros, rompo con Vox. Entonces yo esperaba después de esa frase, dado que él es el presidente del partido, que rompiera en Madrid y que rompiera en Andalucía y que los mandara a tomar viento fresco y dijera, oye, pues efectivamente, ahora vamos por libres. Y entonces, claro, perderían el gobierno de Madrid, perderían el gobierno de Murcia y el de Andalucía y se iría todo al garete, ¿no? Entonces yo creo que Pablo Casado se equivocó bastante en cuanto que, aunque Vox no tenía ninguna forma de éxito, digamos así, en la moción, y aunque todo el mundo sabía que iba a ser, lo iba a utilizar primero para presentar a su candidato en Cataluña, que fue Garriga, que fue lo que lo utilizó, digamos así, y luego iba a hablar de lo de la derechita cobarde, que bueno, yo creo que efectivamente es un apelativo que le va bien al PP. O sea, yo creo que a lo largo de la historia se lo ha ganado a pulso y bueno, y si no quiere llamarse derechita, pues que no se llame derechita, ahora decir al centro, o sea. Pero yo también quisiera decir una cosa, vamos a ver. Yo digo que se ha equivocado Pablo Casado, ¿por qué? Porque si quiere repescar votos de Vox, lo que no puedes hacer es humillar a la gente de Vox, no puedes insultar al votante, no puedes decir que se ha equivocado, o decir que ellos han sido los que han dado alas al PSOE o que la ETA está ahí, Bildu, por culpa de que el Vox existe y esas tonterías que hace el PP. ¿Por qué? Precisamente porque en sus continuos giros del PP al centro, que lleva desde Aznar girando al centro, yo no sé qué pasa con esa glorieta en el PP que no para de girar al centro, vamos, año tras año y candidato tras candidato giran al centro y es una búsqueda utópica, vamos así, nunca va a encontrar el centro.
Entonces, en sus continuos devaneos hacia esa posición de centro y de centro-izquierda, porque ya vemos que coinciden en muchas votaciones en el Congreso, PP y PSOE, y yo creo que a nadie gusta que coincidan, ni desde una bancada ni desde la otra, que se mezclen esas políticas o esas ideologías, cuando luego en el terreno del escenario se están criticando, insultando y polarizando precisamente esos dos, Pablo Casado y Pedro Sánchez. Entonces, claro, que Pablo Casado abra una ruptura con un voto que podría volver y que a base de insultos no va a volver, sino que incluso en los votos naturales que a lo mejor el PP tenga de voto conservador, seguramente se vayan a Vox precisamente para distinguirse, ¿no? Para evitar el aplauso de Pablo Iglesias, para evitar cualquier de estos devaneos o estas cercanías, seguramente vaya por el lado opuesto. Pero luego también quisiera hacer una alusión a Miguel Ángel. Yo, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? Este gobierno que dice ser de izquierdas, ¿no? Aquí se habla mucho de, es que la ultraderecha y tal, pero a mí me gustaría hablar de la izquierda de este país, ¿no? Porque España es el único país donde los partidos de izquierdas pactan con los nacionalistas. Y en toda Europa, que solo el Partido Socialista y el Partido Podemos, o Unidas Podemos, o como se llame ahora, pacten con los nacionalistas y no les dé ningún apuro ni ninguna vergüenza de pactar con el nacionalismo, que siempre se ha visto como un partido de derecha de clase, vamos a decirlo así, pues a mí siempre me ha llamado la atención porque yo siempre creí que la izquierda defendía el internacionalismo y no el nacionalismo, no la aldea, no el terruño. Entonces a mí me sorprende llamativamente la atención que, bueno, que veamos a Pablo Iglesias uniéndose al PNV, a RC, a Artur Mas, a compañía, da igual. Mientras eso en ningún país de Europa, o sea, de Europa, en ningún país de Europa la izquierda pacta con los nacionalistas. Yo, con respecto a esto, quiero decir que, bueno, también todos los países tienen distintas circunstancias históricas, ¿no? Yo estoy en contra de los nacionalismos, o sea, yo no tengo nada a favor de los nacionalismos, yo soy internacionalista, como tú has dicho, reivindicando cómo se supone que debería ser la izquierda. Tampoco apoyo el discurso izquierda-derecha, no estoy en esa, de hecho voy en contra de esa ala de Podemos, en el sentido de mantener el enfoque en el discurso izquierda-derecha. Y con respecto a los nacionalistas, pues bueno, yo creo que al final no siempre puedes estar en el marco platónico de rechazar pactos porque simplemente estás en contra del nacionalismo, sino que en base a la construcción del tipo de Estado que tú quieres, a lo mejor en este caso en Unidas Podemos, una república plurinacional, ¿no? Que tenga una integración distinta de los territorios, pues en ese proceso tengas que, al final lo estás viendo en un punto de vista holístico, ¿no? Es decir, tú pactas en este momento con los nacionalistas, pero tu fin no es que los nacionalistas consigan su éxito, ¿no? Sino que es un medio para tú conseguir finalmente el modelo de Estado que tú quieres. Entonces, yo, por ejemplo, o sea, como le he dicho antes, no estoy a favor de los nacionalismos y eso no quiere decir que en ciertos momentos, pues, según los puntos estratégicos que tenga marcado como destino, deba pactar o no con ellos. Rodrigo. Sí, bueno, Javier, lo siento, hemos estado coincidiendo en muchas cosas durante la conversación, pero ahora no. A ver, has empezado diciendo hasta aquí hemos llegado, cuando esa frase de Casado. Yo no creo que fuera en plan, vamos a romper en Andalucía, vamos a romper en Murcia, vamos a romper en Madrid. Yo creo que era, hasta aquí hemos llegado con las amenazas de Vox, porque al igual que Podemos amenaza al PSOE, Vox amenaza al PP, porque al fin y al cabo lo que Vox quiere es quedarse con el hueco, quedarse con el sitio del PP, convertirse en el partido de la oposición. Y me gustó mucho una frase que dijo Casado en el debate, que fue: nosotros le propusimos a ustedes una España suma vencedora antes de las elecciones, y usted nos la rechazó, no nos la pida ahora cuando no vamos a ganar. Para empezar, yo soy de la opinión que moción de censura a la que se vaya sin saber que vas a tener los 176 votos, moción de censura que es una pérdida de tiempo. Santiago Abascal quiso hacer esto, como tú bien has dicho, para presentar a su candidato a las elecciones catalanas antes de que se llevaran a cabo, pero como al final parece que no
que no se van a celebrar de momento o aún no, pues la tuvo que llevar adelante. Yo, en mi opinión, sí considero a Vox el culpable de que Pedro Sánchez esté sentado y durmiendo en la Moncloa. Más que nada porque si Vox hubiera aceptado esa España suma antes de noviembre, hubiera aceptado esa coalición que proponía Casado, hombre, yo no quiero hacer el easy, pero quizás las elecciones hubieran estado muy reñidas. No tanto como las estadounidenses, pero quizás sí hubieran estado muy reñidas. Porque si sumamos los votos que recibieron Vox, PP y Ciudadanos, equivalían a la mayoría, sería la coalición con mayor número de votos de todo el país. Y la verdad, que la gente partidaria de Vox, afiliada, militante o amigos de Vox, sigan utilizando la expresión de derechita cobarde, me parece de muy mal gusto por el simple y llano motivo de que estás lanzando piedras contra tus aliados. Es como si estás en una guerra pegándole tiros a los que vas a ayudar o a los que supuestamente te van a ayudar. Porque dudo yo que Vox vaya a pactar grandes cosas con PSOE, vaya a pactar grandes cosas con Podemos, sino que las va a pactar con algún partido, con el Partido Popular. Porque o Vox entra en el juego, o Vox entra en el juego respetando las normas, o Vox acabará disolviéndose como un azucarillo en un café. Porque el problema, lo que Vox no puede hacer es seguir con sus chulerías, que a ver, que a todos nos hizo gracia cuando le dijo a Rufián Superman, pero Vox no puede seguir así. Vox tiene que no moderarse, porque no le pido que se modere, sino aprender educación. Vox tiene que aprender educación, Vox tiene que aprender cuándo hacer las cosas y sobre todo tiene que aprender a aceptar que Vox no es el partido de la oposición. El partido de la oposición es el Partido Popular, que obtuvo la mayor cantidad de escaños detrás del Partido Socialista, que es el partido en el gobierno, junto con Podemos. Vox no es la oposición porque nadie lo entiende así. Para todo el mundo, Vox son los cafres del Congreso. Bueno, estamos llegando al final del vídeo, así que de todas maneras todos vais a tener una última intervención que os pido que sea cortita, no más de 1 minuto, para poder cerrar en condiciones, pero como decía aquel, yo creo que, y ha dicho ahora Rodrigo, que en España la revolución que falta es la revolución del respeto, ¿no? Y parece bastante evidente que sigue siendo así. Yo no lo escribiría a un solo partido político, sino a los demás. Pero me gustaría terminar con una pregunta que os voy a hacer a cada uno de vosotros a modo de cierre y me podréis responder sobre eso, me podréis responder sobre cualquier otra cosa que se haya dicho. Da igual, es vuestro minuto de oro, ¿no? Como antes de las elecciones. A mí, yo veo con cierta preocupación, quizás por aquello de ser aficionado a la historia, me imagino que Rodrigo estará de acuerdo conmigo, que pese a que el contexto es distinto de hace 100 años a ahora, porque estamos dentro de la Unión Europea, porque los militares están totalmente encorsetados dentro de lo que es el sistema democrático, etcétera. También la juventud es distinta a aquella época, pero hay una polarización política y social cada vez más evidente que España. Y de hecho, este gobierno y la formación y la tendencia que parece tener el PSOE y los aliados potenciales me va recordando cada vez más al PSOE también de los años 30, sobre todo de finales de los años 30. Entonces, ¿cómo veis vosotros también por la otra parte, ¿no? Por la derecha, una derecha que ya se ha quitado la pluma, etcétera, no reconocer el gobierno ilegítimo, tal? Los chavales que han salido ahora en estallido social a quemar contenedores, evidentemente no estamos en la situación de los años 30 del siglo pasado, pero ¿creéis que España se está encaminando peligrosamente hacia una conflictividad política y social, o que no es para tanto y simplemente es juego parlamentario? Javier. A ver, yo coincido en la polarización y la extremización que hay de los políticos a la sociedad. O sea, yo no creo que haya sido al revés, de la sociedad a los políticos, sino que los políticos han empezado a hacer un linchamiento en el Congreso de unos a otros, ha empezado un lenguaje muy turbio desde todas las bancadas, tanto desde la CUP como desde Rufián, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Lastra, Ábalos, Abascal, de los Monteros, Casado, bueno, quien sea, todos.
Y eso ha revertido en la sociedad. Y la sociedad, por ejemplo, es como una valleta ahora mismo, ¿eh? La gente se radicaliza mucho. El político puede luego coincidir con el opuesto y tomarse un café, pero dos vecinos que votan distinto, como se encuentren malamente en el ascensor, la montan. Y eso es un peligro, ¿eh? Eso es un peligro no solo con los vecinos, sino con los amiguetes. Por ejemplo, con el tema de Cataluña, la cantidad de gente, amigos de muchísimos años catalanes, no les puedo hablar, ni ellos a mí, y eso que yo no soy de allí. Pero en muchísimos temas, eso no existía en los años 80 ni en los 90. Esto ha surgido, yo siempre digo que ha surgido con ZP, con Rajoy, con la segunda legislatura nacional y sobre todo ahora. ¿Ahora por qué? Porque vende. Porque, digamos así, las últimas elecciones y las anteriores, las de mayo, lo que se vendía, cada vez los discursos son menos racionales, son más de populismo, son más de decir, vótame porque el enemigo no puede ganar. Y siempre se utiliza términos belicosos, el enemigo, el adversario, el Frente Popular, los fascistas. Claro, tú vas incendiando, echando gasolina y al final llegará un momento en que prenda. Pero, a ver, contextualicemos. ¿Qué España tenemos ahora? Pues una España mayoritariamente de viejos, de viejos. Y por eso los jóvenes no van a la guerra. No, no es que no vayan a la guerra, es que no los hay, no los hay. Fueron a lo del chapapote y no fueron a nada más. O sea, ahora mismo que deberían estar asaltando la Moncloa, digamos así, o al de Galapagar, menudo chaletazo que tiene el pedazo, pues en vez de asaltarlo, pues está en casa pues criticando a través de las redes sociales. ¿Qué quieres que te diga? Pero luego aparte también los pobres, esas colas del hambre. ¿Tuviste algún pobre de los actuales, delgado o escuchimizado? No, no. Entonces, aquella sociedad donde la gente se moría de hambre confronta que sí, habrá colas y habrá comedores sociales y habrá ONGs repartiendo alimentos. Pero aquí nadie muere de hambre. Aquí nadie muere de hambre en relación a lo del pasado. Ni es verdad que tenemos ese clima político hostil y asquerosamente hostil desde todos los puntos de vista. Y luego también tenemos una decadencia moral. Yo creo que hay una decadencia en todos los aspectos en España, no solo de la Iglesia, de los partidos políticos, sino de todo. Estamos en una decadencia absoluta. Y yo no creo que lleguemos a un conflicto bélico, pues porque no interesa a nadie. No le interesa a nadie. Yo sí que veo que vamos camino de una dictadura democrática. La democracia en sí es una tiranía. Aristóteles, que decías antes, Álvaro, Aristóteles no la definía la democracia como el sistema puro de gobierno, sino como uno de los impuros. La república era, pero no las repúblicas de la segunda, heredero de la segunda república. Aquí todas las herencias republicanas en España salieron mal. La última salió desastrosamente mal. Entonces, en ese aspecto, a ver, yo soy muy negativo con respecto a la clase política que hay, porque lo que vendrá va a ser peor. Pero también, ¿por qué va a ser peor? Porque la sociedad está muy enturbiada y está muy envilecida, muy canalla, muy grotesca, muy hija puta. Esa es la sociedad que tenemos, muy cabrona. En todos los aspectos, desde la universidad hasta la justicia, desde la política hasta todas las instituciones. Tenemos un monarca ladrón, tenemos de todo. Entonces, en ese sentido, yo soy muy negativo. Y es verdad que no creo que lleguemos a ese conflicto bélico, pues porque no tenemos huevos para saltar la Moncloa, vamos a decirlo así. No hay huevos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir disfrutando a través de las redes sociales. Pues Javier, abogado, teólogo, profesor, gracias por haber estado en el debate. Muchas gracias. Os voy a dar un poquito más de un minuto porque Javier también se lo ha tomado. Así que, Rodrigo, ¿cómo ves el futuro y esta situación? Bueno, antes que nada, responder a Javier. No hay monarca ladrón hasta que no se demuestre. Mientras tanto, lo siento, lo tenía que defender. La presunción de inocencia es un derecho. Yo sinceramente coincido con que ahora, contigo, Álvaro, de que la sociedad está polarizada. Coincido con que los políticos nos han polarizado, por así decirlo, nos han dividido. No estoy de acuerdo con Javier en eso de que si tú te encuentras a un vecino que eres totalmente opuesto, te vas a tirar los trastos a la cabeza, porque yo me enorgullezco de tener muy buenos amigos y muchos de sus buenos amigos son de ideas totalmente opuestas a las mías.
por lo tanto, pero radicalmente opuestas. Entonces yo creo que al fin y al cabo lo que prima es el respeto. Mientras tengamos respeto, da igual si la otra persona es monárquica, es republicana, es del PP, es del PSOE, es de Vox, de Podemos. Lo importante es el respeto porque al fin y al cabo es lo que marca una sociedad civil, una civilización democrática, moderna. Una frase que tengo muchas ganas de decir cuando dé por fin clase en segundo bachillerato, que aún no lo doy, en Historia de España, es decir que en mi opinión la asignatura más importante de secundario y bachillerato es la historia, porque nos enseña a ser ciudadanos y sobre todo nos enseña los errores que se cometieron y aquellos que no debemos cometer. Y esto no es ninguna, ¿cómo decirlo?, adoctrinación si digo que es que la guerra civil fue una masacre, fue un error de todos los españoles y que no hay que volver a repetirlo. Yo creo que no va a haber un conflicto, sobre todo por esto del COVID. Lo que sí puede haber es que haya disturbios, porque la situación está siendo muy dura, hay muchas familias que se están viendo en problemas, hay muchos negocios que se están viendo en problemas. Y claro, lo máximo que va a hacer la gente, en mi opinión, es salir a la calle para protestar por ciertas medidas, cuando los hosteleros que están protestando por los horarios, los comercios, medidas que consideramos que pueden coartar nuestra libertad. Pero yo no creo que esos hosteleros, ese pueblo, esa población vaya a ir mañana al Palacio San Telmo, vaya a ir mañana al Palacio de la Moncloa, vaya a ir mañana a la Zarzuela a coger, cortarle la cabeza, fusilar y hacer todas esas cosas. Más que nada porque llevamos, no en paz, pero sí llevamos muchos años de que no ha habido problemas graves, por así decirlo, más allá de la crisis económica. Entonces yo creo que, bueno, que obviamente la polarización existe, hay que luchar para evitarla, para erradicarla, pero en mi opinión tienen que cambiar tantísimas cosas como para que aquí haya una gran efervescencia social, una gran conflictividad social que yo sinceramente creo que no se va a dar, porque los políticos no, pero el pueblo español va a saber evitarlo. Hemos aprendido de nuestros pasados, los errores, y hemos aprendido a respetarnos. Y si no lo hemos aprendido aún, lo estamos aprendiendo ahora. Rodrigo Murillo, profesor, historiador, gracias por haber participado en el debate como siempre. Muchas Y gracias. el último, que te has encontrado en minoría durante mucho tiempo de este debate, Miguel Ángel, va a ser para ti, toma el tiempo que necesites para hablar de esto que yo quería expresar, ¿no? El síndrome de Casandra, que al final lo que suelen tener los historiadores, de que de tanto ver la historia, parece que ven lo que va a pasar, pero nadie les cree, ¿no? Eso es lo que se llama el síndrome de Casandra. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Nos encaminamos hacia la misma situación que en los años 30 o no es para tanto? Felipe González dijo este año, cuando lo entrevistaban en Televisión Española sobre la situación del COVID y tal, que él decía que lo único cierto es que todo ahora mismo es incierto, ¿no? En la situación de la pandemia. Y entonces, pues yo también estoy en esas, en qué puede pasar, porque ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar en esta situación, ¿no? En una crisis que iba a ser tan profunda a nivel social y económico, habrá que ver las consecuencias que tiene esto y hasta cuándo va a durar, ¿no? Eso tiene un calado que muchas veces no se observa ni se entiende, el impacto social que todo eso tiene, y además que somos generaciones que han vivido dos crisis importantes, la crisis de 2008 y la crisis de la pandemia. Entonces yo tendría muy en cuenta esos factores. Y bueno, con respecto a la crispación en general, yo entiendo que el discurso izquierda-derecha es un discurso que divide a la mayoría trabajadora, es decir, por eso mismo no lo comparto. Y creo que es una tarea histórica que tenemos las nuevas generaciones de superar la herencia histórica de esa trifulca guerra civilista que al final distorsiona lo que creo que debería de ser el foco de la política, que es el programa, como decía Julio Anguita. Y esa es mi posición sobre la crispación política, lo que creo que se debería hacer. Pues Miguel Ángel García, miembro de la Coordinadora Municipal y Provincial de Podemos Sevilla, gracias también por haber estado en el debate. Gracias, Diego.
Y a todos vosotros los que nos habéis visto, pues agradeceros vuestro tiempo. Espero que os haya gustado las opiniones de cada uno. Podéis confrontarlas. Lo importante aquí es que todo el mundo se exprese y haya opiniones distintas. Yo estoy encantado, la verdad, con el contenido del debate y nos vemos pronto en los siguientes vídeos.